Shabbat Shalom. Estamos en un día bendito del Elohim de Israel y tenemos otra oportunidad para escudriñar las Escrituras, para conocer mejor al Elohim de Israel, el modo como Él condujo el pueblo de Israel desde el momento cuando salieron de Egipto hasta el momento de la entrada en la tierra del Canaán. Y escudriñando la Escritura nos ayuda no solamente a conocer quién es el Elohim de Israel, cómo es Él, sino también podemos vernos a nosotros mismos dentro, o la historia en cual nosotros vivimos, dentro de la historia de nuestros padres, de los hebreos, del pueblo de Israel, que salió de Egipto caminando hasta la tierra de Israel. Estamos andando por los mismos caminos y la historia que vamos a estudiar hoy, vamos a tener en cuenta hoy, eh, esta historia del pasado es la historia que hoy vivimos nosotros. Por lo tanto, es bueno investigar el pasado para entender el presente, porque si no entendemos el pasado vamos a repetir las consecuencias de los mismos hechos. Vamos a leer el libro de Éxodo y en nuestro deseo, nuestra oración, como siempre, que el Ruaj del entendimiento, del discernimiento esté con nosotros para que nos guíe en toda la verdad, para que nos guíe para entender lo que sucedió, para no repetir las mismas historias, para no tropezar, para no quejarnos, para no murmurar de la misma manera como el pueblo hebreo murmuró en el pasado y no alcanzó la meta, no entró en la tierra prometida. Sabemos que toda generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Hoy estamos también, Elohim nos sacó de entre las naciones, a muchos de nosotros, faltan algunos más, y las escrituras pues nos indica claramente que no nos llevará directamente a la tierra prometida, sino que nos sacó de entre las naciones, nos llevó en el desierto de las naciones y es allí donde litigará con nosotros cara a cara, porque no entrará nada inmundo, nada impuro en la tierra de la nueva Jerusalén, de la nueva Canaán, ¿no? La tierra prometida a Abraham desde el Éufrates hasta el Nilo, la tierra del reino de los cielos. Así que es bueno que tengamos en cuenta estas ideas siempre cuando leemos las escrituras, la historia del pueblo hebreo, del libro de Éxodo hasta Deuteronomio, los tres libros que mejor describen toda la historia pasada, porque en este espacio desde la salida de Egipto, incluso la estancia dentro de Egipto, hasta la entrada en el cruce de Jordán al otro lado, en la entrada en la tierra de Canaán, es la historia que nosotros vivimos en cierta medida. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 15. Dice, a partir de los últimos versos, 22-25 vamos a leer. Entonces Moshe hizo que Israel se alejara del mar de los juncos, se adelantaron en el desierto de Shur, viajaron 3 días por el desierto y no hallaron agua. 3 días desde cuándo, porque alguno dice, bueno, viajaron mucho por el desierto. Pero aquí es el detalle, porque son 3 días desde que cruzaron el Mar Rojo. 3 días desde que vieron la destrucción del imperio de Egipto, las plagas, los castigos que llegaron sobre las deidades de Egipto, la destrucción de todo este imperio, la destrucción del ejército, vieron todo un despliegue de poder. Viajaron 3 días, solamente 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y no por nada Elohim los guió por este camino. Recordemos que había un otro camino por donde Elohim podía llevarlo más directo a la tierra de Canaán. Pero para alguna razón no los llevó directamente allá. Porque necesitaba formar de esta nación un pueblo que aprenda a tener confianza en Elohim, aprenda a tener dignidad, hacerlos que tenga el carácter de un rey, la dignidad de un rey, y por lo tanto necesitaba ciertas lecciones de confianza que aprender.
Verso 23. Llegaron a Maraj, pero no pudieron beber agua de Maraj porque era amarga. Por eso fue que la llamaron Maraj, amarga. Verso 24. Y el pueblo se quejó contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Verso 25. Así que él clamó a Adonai, y Adonai le mostró un pedazo de palo. Él lo tiró al agua, y el agua se volvió dulce. Allí les puso una norma fija, y allí los puso a prueba. Bueno, vamos por un momento a ver un otro caso que sucedió inmediatamente después de que el pueblo hebreo se quejaron que no tenían agua para ver el estado de una total falta de fe, falta de una verdadera fe. Luego volvemos a nuestra cita. Es para que tengamos dos testigos, ¿no?, que nos revelan la misma situación, el mismo estado de la nación de aquel momento, porque muchas veces vivimos en las mismas formas como ellos en el pasado, es decir, con la misma actitud. Sobre israelitas que salieron de la esclavitud a tierra de Egipto, se describe que eran un pueblo de ciegos, a pesar de que vieron y veían las maravillas que obró y obraba su Elohim. Se les presenta como duros de cerviz, como está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 9. 9. Éxodo 23, verso 9. Duros de cervices. Y muy quejicas, hasta que se manifestaron con que no tenían las ollas de la comida que tenían en Egipto. No, se quejaron con lástima que ya no tenían las ollas con las comidas que tenían en Egipto. Capítulo 16, verso 3 lo describe mejor en esta historia. Vamos a llegar allá más adelante. Éxodo 16, verso 3. Las ollas con la comida que tenía en Egipto, ya no tenemos tales clases de comida. Leemos el verso 2 de este Éxodo capítulo 16, para fijarnos en la actitud de nuestros antepasados para no repetir el mismo error. Verso 2, Éxodo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y verso 3, que decía antes, y les decían los hijos de Israel, mejor habíamos muertos por mano de Adonai en la tierra de Egipto. Fijaos, cuando nos sentábamos a probablemente que decir, delante de las ollas de las carnes, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vale. Los hijos de Israel, toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y le decían a Moisés y Aarón, mejor hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, es decir, mejor moríamos allá, pero con la boca llena y la tripa llena, ¿no?, de comida, de las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, una nación de esclavos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, entiendan que hay un mensaje alegórico referente a nosotros a través de esta historia. Somos la descendencia de este mismo pueblo descrito como duros de cerviz, quien a pesar de ver todo un despliegue de poder de parte del Elohim viviente, fueron incrédulos. Muchos de nosotros que no aprenderán de las historias de los padres de antaño, repetirán literalmente las hazañas y por igual sufrirán las consecuencias. Por otra parte, hay en medio de este pueblo llamado a salir de la esclavitud, para que beneficiando de la redención pueda entrar en la tierra prometida, obviamente, ¿no? Sino porque Elohim lo sacó de la esclavitud. Hay ciertas almas que están acostumbradas a la vida de un esclavo donde tenían asegurada la comida, que no
que no. Hay ciertas almas que están acostumbrados a la vida de un esclavo donde tenían asegurada la comida, que su amo le echaba junto a un pan de cebada. Un pan de cebada era el pan del esclavo, un pan duro, el pan del pobre. Este era el estilo de vida en cual uno ha estado acostumbrado a vivir dentro de sus antiguas iglesias, ministerios, cristianos, etc. Un lugar donde se ha acostumbrado a recibir un sermón semanal cargado de emoción, pero seco en cuanto a saciar la necesidad de la mente, donde se acostumbraron a una rutina donde un pastor se ocupaba de ellos para mantenerlos en la iglesia y no para que no se pierdan por el mundo de pecados. Una iglesia donde se les daba amor y paz y nunca se les ponía a estudiar por ellos mismos, de tal modo que cada uno pueda ser un pilar listo para vivir su fe por sí solo, independientemente si tenía o no un tercero quien la apoya. Pues en las iglesias, en ministerios, en las congregaciones, nos enseña de tal modo que uno pueda desarrollar facultades de dignidad, ¿no? Para que tengan fuerza y valor por sí mismo para andar en su fe por sus propios pies, sin depender de otras personas. No se les enseña de tal modo. Así que muchos están acostumbrados a esta forma de vida donde vivieron en un entorno donde no se les enseñaba qué es tener dominio propio, porque siempre se les enseñaba de una manera sutil mantenerse sumisos a las autoridades independientes de lo que, si éstas les enseñaba bien o no, independiente si le pedían hacer algo para su comunidad o simplemente eh, se aprovechaba del dinero, ¿no? de la servidumbre de tales personas que previamente fueron educadas mentalmente para servir. Y ahora cuando son llamados a aprender a andar por sus propios pies y a aprender a hacer diferencia entre bien y el mal, aprender los valores de la Torá, el conocimiento y el entendimiento verdadero de la fe hebrea, también desaprender los errores y las falsas enseñanzas adquiridas, aprender lo que el Elohim de sus padres tiene dispuesto para ellos. Les parece demasiado trabajo, demasiada fe. Es decir, se le reclama hacer un ejercicio de fe demasiado, ¿no? Demasiado esperar, porque hay que esperar cuándo va Elohim, cuándo va a orar sus maravillas, cuándo. Bueno, hay que esperar con paciencia, porque es parte de la instrucción formar la paciencia. Hay demasiado confiar, demasiado obedecer, demasiado estudiar, porque a pesar de que pretenden amar la Torah, les cuesta leer un comentario que es más largo de 3 renglones. En cambio, dentro de la descendencia de este mismo pueblo llamado a salir de la esclavitud, hay ciertas personas que en lugar de quejarse por todas las faltas que tienen a su alrededor, y todos tenemos faltas de un modo u otro, hay ciertas personas que claman a Elohim por ayuda en vez de echar la culpa a los demás, como muchos hacen aún. Esas experiencias ocurren en las vidas de muchos que han salido de Egipto o Babilonia. Mientras algunos se quejan que ya no tienen la rutina de un esclavo dentro de un sistema engañoso, así añorando la tranquilidad que tenían como esclavos, otros se agarran al Elohim Todopoderoso pidiendo ayuda, invocando sus promesas y esperando con paciencia hasta que Él actúe a su debido tiempo. Éxodo 15, 22, 25. Volvemos a leer. Entonces Moisés hizo que Israel se alejara del mar de los juncos, se adelantaron en el desierto de Sur, viajaron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Llegaron a Maraj, pero no pudieron beber agua de Maraj porque era amarga. Por eso fue que le llamó amarga, Maraj. El pueblo se quejó contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Así que él, ¿qué hizo? Clamó a Adonai. ¿Por qué no clamaron todo el pueblo a Adonai?
¿Acaso no vieron todo el pueblo, todo el despliegue de poder? ¿Por qué se aferró, se agarró de Moisés? Y Moisés, en lugar de quejarse, ¿pero qué vamos a hacer? Él clamó a Adonai. ¿Por qué no clamaron todos a Adonai, a su Elohim? Quizá la respuesta podría ser un misterio para muchos, pero es parte del propósito de las Escrituras muchas veces revelar lo que está oculto dentro del alma de muchos hijos de Israel, ya que Elohim es justo en su justicia y tiene que justificar sus hechos, ¿no? De tal modo que nadie pueda decir, Elohim fue un Elohim mal, los sacó de la tierra de Egipto, allá los mató porque, bueno, no los quiso matar en la tierra de Egipto, delante de los egipcios, los mató en Egipto, en el desierto. ¿No? Algunos pueden interpretar muchas cosas sobre el Elohim de Israel porque el enemigo del pueblo de Israel nunca duerme, trata siempre de traer malas engaños sobre el carácter del Elohim de Israel. Pero como nosotros tenemos que ver que Él es justo, no solamente amoroso, y tenemos que entender y que podemos probar su justicia, por esa razón nos reveló, nos dejó escrito esas instrucciones. Obviamente quizás hubo más otras hazañas del pueblo de Israel, pero considero desde mi punto de vista que fueron escritas. Moisés escribió lo que Elohim le inspiró poner por escrito, porque esas historias habrán de ser revividas en cierto momento histórico, como nosotros hoy en día creo que lo vivimos. Las pruebas, es decir, los problemas, tienen su propósito dentro de la educación. También la purificación que el maestro tiene previstas para el crecimiento y la formación de su pueblo con el fin de convertirlo en una nación que refleje su imagen y semejanza. Lo que se observa en todas las experiencias donde el pueblo de Israel se han quejado ante Moisés es una actitud evidente de que aquella generación, como para la de hoy, hay por costumbre en la necesidad mirar a los seres humanos, mirar hacia ciertos líderes, en lugar de que cada cual eleve su clamor hacia el cielo, de donde siempre viene la ayuda. No es eso lo que dicen las Escrituras. La ayuda viene desde Elohim. Elevo mis ojos hacia los montes, ¿no? Hacia Elohim, Gabaón, el Elohim de mi fortaleza, el Elohim Nisi, porque Él es el que nos provee, es Elohim Jireh. Pero a pesar de todo eso, la gente está acostumbrado a agarrarse del primero que le ve delante de sus ojos, del primero que se espabila, y Elohim lo usa a las personas. El reino es arrebatado por los valientes, ¿verdad? ¿No es acaso que él prometió, que el mismo Elohim de Israel prometió, yo soy tu refugio y tu fortaleza? ¿Acaso dijo estas palabras solamente para una cierta persona sobre el rey de Israel o sobre un dirigente, sobre un instructor, sobre un levita? No, eso se dijeron a todo el pueblo de Israel. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, soy tu poderoso defensor en el peligro. Por eso no temas, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Salmo 45. Lean ustedes todo el Salmo. Está escrito que cuando Moisés clamó a Adonai, él le mostró un madero, el cual lo lanzó en el agua amarga y aquella se endulzaron. Parece algo ilógico, ¿no? Anti contra las leyes de la naturaleza y de la física. Tomar un árbol, un trozo, un pedazo, un palo, y echar una fuente de agua amargas para endulzarlas, pero así es nuestro Elohim. Lo que no es lógico para nuestra mente es allí donde se manifiesta el poder maravilloso del Hacedor. Mientras el razonamiento humano no entiende las obras del Elohim viviente, cuando existen hombres como Moisés, que sean capaces de obedecerlo, se obran proezas. Este tronco de madera, este palito, es un símbolo del madero sobre el cual fue sacrificado el cordero del 14 de Nisan, es decir, Yeshua. Los que hacen uso de esta madera de Gólgota hallan fuentes de agua viva, aguas dulces, aunque todo delante de nuestros ojos es amargo. Muchas veces el Elohim de Israel, el que será, quien fue, quien es,
permite los desiertos y los lugares como Mará en nuestras vidas, para que para que estemos sedientes del agua viva y para que aprendamos a tener dependencia de Él y clamar para que Él nos dé lo que es necesario. Y a través de su sacrificio sobre este tronco de madera, ¿no? Eh, pues se derramaron ríos de agua viva hacia nosotros hasta la fecha, pues hay un diluvio de bendiciones a través de sus sacrificios, a pesar de que su voluntad es brindarnos lo mejor de lo mejor. No es así en el deseo del ser humano. No es así el deseo del ser humano. Cuando el alma tiene lo que desea, olvida dar las gracias al dador de las bendiciones. Tengan en cuenta en Lucas 17, verso 11 a 19, que hay una parábola con los 10 leprosos, quizá la conocen, y los 10 fueron sanados, solamente uno volvió para dar las gracias. Los demás 9 pues se olvidaron, porque así es la naturaleza humana. Reclama a Elohim su protección, su bendición cuando hay lluvia, entonces saca el paraguas. Cuando ya sale el sol, hay cosas buenas, pues olvidan dar las gracias, olvidan presentarse a Elohim, pidiendo sus favores, pidiendo su protección, dándole la gracia porque lo protegió, le dio y todo lo que tenemos ha venido de él, como dijo David, ¿no? Se olvidan y solamente en tiempos de necesidad, pues abre el paraguas y claman a Elohim por auxilio, por ayuda. Por eso, el camino por el desierto. Por eso estamos aquí en el desierto de las naciones, afrontando pruebas, dando con tiempos de necesidad, de sed, de las palabras de Elohim, de respuesta de su parte. Muchas veces nos encontramos con aguas amargas. Ya sabemos por qué, porque aquí tenemos que aprovechar el palito, ir otra vez a Gólgota y verter estas aguas amargas en agua dulce por medio, porque ¿qué hicieron? Hay un pueblo que vencerá incluso la naturaleza por medio de la sangre del Cordero. Cuando por ese camino, por el desierto, no quiere que andemos saciados, sino que continuamente tengamos sed de su presencia, de su gloria, de su amor, hasta que esta necesidad de dependencia de Él se vuelve tan natural como los novios que no se sacían de estar juntos, ¿no? De la compañía uno con el otro. No se le olvide que muchos hemos salido del medio de entre las falsas creencias, según Apocalipsis 18:4, donde Él llamó a su pueblo, sal del medio de ella, pueblo mío, para que os purifiquéis, ¿no? Y estamos de camino hacia la tierra prometida, pero de momento nos encontramos en el desierto de las naciones. Bueno, les voy a decir la cita donde está para que puedan buscarla. Ezequiel 20:35 es la respuesta a Apocalipsis 18:4. Elohim nos llama de entre las naciones, pero ¿dónde? Pues ahí estamos, en el desierto de las naciones. Así que repetimos el camino hacia la tierra de nuestros antepasados. Como para ellos, el Canaán era la tierra prometida, la misma es para nosotros, solo que nosotros no vamos a ir a ella, sino vamos a regresar a ella. No es que vamos a conquistarla como ellos, sino que vamos a recuperarla. Porque el que hizo la tierra y el cielo reservó el espacio desde el Éufrates hasta el Nilo como la herencia para el pueblo que él escogió para sí mismo. Así que no tenemos que desmayar por el camino, no tenemos que dejarnos guiar por las quejas, por fijarnos en las faltas, porque las pruebas no serán quitadas del medio. Necesitamos en nuestro carácter, nuestro ser necesitan de estas pruebas y Él las deja por medio porque son herramientas que les aprovecha para purificarnos. ¿No? El fundidor de plata, Malaquías 3, se sienta para purificar a los hijos de Levi. ¿No? Y es parte de su obra purificar su pueblo antes para que refleje su imagen y semejanza, para que pueda llevarlo a una tierra donde será llamado camino de santidad. Todas estas pruebas darán
fuerza, ayudarán, alimentarán a la fe de uno, a medida que les supera, obviamente. El que les vencerá tendrá fuerza en la sangre del Cordero. Según Apocalipsis 12, verso 11, es allá en la sangre del Cordero, ¿no?, en aquel madero, donde hay poder para cambiar lo que para la lógica humana no es posible. Los que dirigen su clamor hacia Adonai, invocando su nombre de Redentor, porque Él es el único que salva, de aquí el nombre Yeshua, hallarán fuerza para seguir en este desierto y beberán aguas dulces, incluso de una fuente amarga. Es decir, como está la peña, las rocas pueden dar agua, como sucedió en el pasado, exactamente de esta forma literal, en todo, incluso de las circunstancias que son, los vemos malos, que son en contra de nosotros, y a veces en faltas. Elohim puede sacar una bendición, porque recordemos la promesa, todas las cosas actúan a favor de los que fueron llamados. Y nosotros somos aquella generación que fue llamada, y si pasamos por este caminar encontrando aguas amargas, no hay razón para quejarse de los dirigentes, porque no son, no nos dan, no reflejan, no nos gustan, sino que hay que clamar a Elohim para que por medio del madero hayan fuerza para vencer las necesidades y sacar a bendición provecho, encontrar auxilio incluso, y beber aguas buenas incluso de una circunstancia mala, ¿no? Convertir lo malo en bueno, sacar provecho. No por nada estamos aquí en ese desierto de las naciones, en un lugar donde no pertenecemos a nadie. No nos identificamos con las demás naciones o creencias, etc. Tenemos las normas de antaño y la fe será probada hoy como ayer. Aprenderemos a confiar con diligente paciencia en los que Él los ha dejado como guías, y aprenderemos a clamar a Él cuando no estamos satisfechos, o, si no, compartiremos la consecuencia de los actos de desobediencia y falta de confianza, porque tal como en el pasado, hoy también en el presente hay un Amalek dispuesto a atacar. En una otra ocasión, a continuación de este tema, vamos a observar qué sucedió y qué sucederá cuando vendrán las quejas y la rebeldía. Porque lo que pasó, pasará. Y Amalek está buscando en la retaguardia matar a quien pueda. Vamos a ver en otra ocasión, otra presentación, la continuación de esta historia. Anímense los de corazón contrito, porque grande es la recompensa de los hijos de Sión. Y si no es suficiente el ejemplo de Moisés, aprenden de David. Salmo 57, versos 2 y 3 dice: clamaré al Elohim altísimo. Lo que hizo Moisés, ¿no? ¿Qué hizo? Clamó a Elohim. Igual David: clamaré al Elohim altísimo, al Jael, el Elohim, que es bueno conmigo. Él enviará desde el cielo quien me libere, por más que me insulte mi perseguidor. Elohim enviará su amor y su verdad. ¿Y cuál es la ayuda idónea que el cielo nos ha enviado para que seamos librados, como para que tengamos la salvación? Yeshua es el pan vivo que bajó del cielo, y él dijo que del corazón del que tiene su ruaj se derramará ríos de agua viva. Con el pecado de Adán, el mundo se convirtió en una tierra amarga. Toda la bendición del cielo se nos ha derramado como un diluvio por medio de un madero tirado en la tierra de Israel, en un lugar llamado Golgota. Desde allá, desde aquel entonces, lo amargo se ha empezado a convertirse en aguas dulces. Desde aquel entonces, desde Golgota, el espíritu y la esposa dicen, claman, ven. El que oye, digan, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tomar del agua de vida gratuitamente, según Apocalipsis 22, 17. Así que, para todos los que escuchan, seas bienvenido a beber de esta agua dulce. Tú que escuchas o lees este mensaje, porque lo vamos a poner por escrito también, y si invocas el nombre de Yeshua para la honra y la gloria
de su Padre y también de nuestro Redentor, pues hoy es el momento para que aprendamos de estas historias, de la historia del pasado, para convertir lo que el enemigo sembró en nuestros corazones, la amargura y las cosas malas y las quejas, la forma de acostumbrarse de la vida de un esclavo donde teníamos todo, aunque estamos aquí en el desierto donde hay conflictos, hay problemas, hay bestias, hay aguas amargas, hay enemigos por todas partes. Recordemos que estamos de camino hacia la tierra prometida. Y si pasamos por dificultades, por estas aflicciones, por estas pruebas, es con el fin, con el propósito de perfeccionar nuestra vida para que seamos más semejantes a su carácter. No es fácil educar a un esclavo, convertirlo a tener dominio propio, porque un esclavo está conformado que en el mendrugo de pan y un trozo de carne que le daban la parábola del hijo pródigo, ¿no? A veces no tenía ni la comida para los cerdos, porque esa es la necesidad del alma. El que no razona para entrar en el espíritu del mensaje, de las palabras, de las alegorías, quizás no entienden y no pueden aplicar de tal modo para ver que vivimos justamente esta necesidad. Hemos vivido esta necesidad dentro de las iglesias y muchos que hemos salido, la mayoría manifestaron de las experiencias, por lo menos que yo escuché, la misma insatisfacción dentro de esas congregaciones. No encontraban, no, los pastores pues no le daban lo que su alma deseaba, la respuesta que le daba tranquilidad y paz. Pero a muchas personas, al buscar al Elohim de Israel y estando ahora a los pies de Yeshua, volviendo a la Torah, pues hayan de verdad alimento y para sus almas, encuentran respuestas que antes no habían. Entonces, esta le da el ánimo, la seguridad y la fuerza de su experiencia porque va bien encaminado, adorando al Elohim viviente, ¿no? Pero que puedan aprovechar de las historias del pasado porque fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestras enseñanzas, y no por nada llegó el fin de los tiempos sobre ellas, y no por nada tenemos este sol que brilla 7 veces más, con el fin de ayudarnos a ver lo mejor dentro de la historia pasada, forma a través de cual Elohim nos da instrucciones, nos guía, nos educa, nos presenta cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ser por dentro, para que veándolo que nos dispongamos a cambiarlo. En el caso que está lleno de quejas, lleno de desagradecimiento, y así tratar de crecer en todo lo posible para recuperar esta dignidad de la realeza, porque fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Bueno, hermanos, lo siento por el ruido. Eh, es así las circunstancias. A veces tenemos que compartir como se puede a tiempo y cuando no es el tiempo en las condiciones que hay. Recordamos que todos tenemos ese anhelo de regresar a nuestra tierra donde vamos a poder tener el Shabbat en Shalom, porque muchas veces tenemos Shabbat, pero no tenemos Shalom, no porque nosotros no lo tenemos en nuestra alma, sino porque los capataces, la seguridad social, los vecinos, los amigos, uno te llama, no le importa que tú guardas, que no guardas, no importa lo que tienes o no tienes, ahí siempre habrá molestia de parte de las influencias de la nación en medio de cual cada uno estamos esparcidos. Pero no por nada tenemos que fijar nuestra mirada y nuestra alma hacia el cielo, de donde nos viene la ayuda, y perder de vista cuando se puede, cuando más estamos acorralados, ¿no?, de las influencias del maligno, pues tratar de mirar hacia Él y poner nuestra confianza, nuestro oído, nuestra mirada en las cosas del Elohim viviente. Un abrazo desde España, se le quiere mucho a todo el pueblo de Israel, cada uno por donde está esparcido, una oveja perdida de la casa de Israel.
Para ellos y para ustedes los que escuchan, para los que necesitan volver al redil, estamos compartiendo estos mensajes en el nombre de Yeshua, en el nombre del Elohim de Israel, nuestro Redentor, para la gloria de su Padre. Amén, bendiciones y que tengan un feliz día lleno de shalom a continuación.